Recetas médicas sin control, denuncia de Reportajes 24 deja en evidencia el vacío legal que permite falsificar documentos médicos. Bono invierno para 1 millón de pensionados, anunció el gobierno. El beneficio bordea los 52.000 pesos y se entregará una vez al año. Inquietante estudio a nivel nacional. 1 de cada 3 niños menores de 6 años es obeso. Malos hábitos de los padres son la principal causa. Locura juvenil por One Direction. A 48 horas de su primer recital en Chile, a las fanáticas les prohibió acampar fuera del Estadio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a 24 Horas Central. ¿Sabe usted lo fácil que es conseguir una receta médica falsificada? Reportajes 24 comprobó lo sencillo que es para cualquiera comprar finalmente todo tipo de medicamentos. El Colegio Químico Farmacéutico denunció un grave vacío legal en recetarios. A continuación, un resumen de lo que veremos más adelante aquí en 24 Horas Central. Una denuncia sobre un vacío legal en la confección de recetas y timbres médicos nos llevó a poner a prueba el sistema. Hola, buenos días, imprenta, ¿verdad? Sí. ¿El recetario ¿Médico? sí? Sí, tengo que enviar un correo, ahí me envía los datos que van... Los datos que van en el formulario de la receta médica. Claro, si es que tiene algún loguito, no sé, si usted... Sí. Salen 11.000 pesos, ahí va. Ese mismo. ¿Cuánto se demora? 15 minutos. Una denuncia que se suma a la inexistencia de un registro único de profesionales de la salud que permita verificar quién emite una receta. Al CERVEL han llamado algunos, al registro civil, pero usted se imagina atendiendo mucha gente lo que es llamar a uno u otro lugar. Yo no puedo verificar todavía si es médico o no es médico. Regulación a las recetas médicas y registro único de médicos que se pide desde los años 90 y cuyas iniciativas no prosperan en el Congreso. Yo creo que lo que ha habido muy buenas intenciones solamente. Se recibió con buena cara, diciendo que se va a trabajar en el asunto y no se hizo nunca nada. ¿Puede cualquier persona hacerse pasar por médico en una receta y adquirir medicamentos retenidos? La respuesta en Reportajes 24. Hace 5 años mató a su pareja y desde entonces estaba prófugo hasta este domingo, cuando fue detenido en San Felipe por matar a otra mujer con la que intentó tener algo más que una amistad. El homicida fue capturado en medio de agresiones por parte de los familiares de la víctima y Carla Rodríguez tiene los detalles. Por los descargos de la familia de la mujer que se convirtió en la segunda víctima fatal de un hombre que ya era buscado por la policía por femicidio. Juan Francisco Moraga Cornejo, de 51 años, ya había asesinado el 2009 a su pareja, Bernardita Núñez Ruiz, en la comuna de Recoleta. Desde entonces estaba prófugo hasta este domingo, cuando mató a una mujer. Ahora fue Janet Acuña Troncoso, de 36 años, con quien había compartido en su casa en la ciudad de San Felipe. Según testigos, en esta vivienda ellos y un grupo de amigos se habían reunido, bebieron alcohol y consumieron drogas. La mayoría se fue, pero Moraga se quedó a dormir ahí. Mientras la mujer de 36 años estaba en su pieza, el homicida quiso abusar de ella. Y veo a la Janet con un pijama blanco y discutiendo con el hombre, y el hombre decía: te voy a matar. La Janet le decía que te creí que venía a violarme así de fácil, y lo agarró a combo y lo echó y cerró con cadena, pero sin llave. Pero Juan Moraga volvió a la casa y con una botella la agredió. Janet murió en el lugar. Fue su tía, con la que vivía, la que se dio cuenta de la tragedia. Y dentro para adentro le digo: Janet, pan grande, le digo yo. Llegué, abro la cortina, lo primero que veo, la pieza, la cama de ella llena de vidrio, llena de sangre. ¿Usted escuchó esta pelea? ¿Nunca sospechó de lo que podía pasar? No, porque la Janet siempre discutía y era así, y después todo queda en nada. La golpea, incluso quebrándola en diferentes partes de su rostro, cráneo, cuello, provocando lesiones de tal magnitud y gravedad que en definitiva provocó la muerte de la víctima. Familiares de la víctima dicen que Juan Moraga conoció a Janet hace 3 años, pero que nunca tuvieron una relación de pareja, que solo se juntaban a beber alcohol y a drogarse. Siempre se había callado, nunca, jamás yo lo vi peleando, nada, ni hablaba, pues con eso le digo todo. Una vez cometido este segundo homicidio en su historial policial, Juan Moraga se escondió y luego intentó escapar de la policía por la autopista General San Martín. Sin embargo, Carabineros lo detuvo.
momento en que por voluntad propia confesó el crimen. Los familiares de Janet Acuña no quisieron perderse detalles de la audiencia de formalización de Moraga. Atentos escucharon los escabrosos antecedentes del crimen. Pero una vez que supieron que quedaría en prisión preventiva, pero separado de la población penal, esta fue su reacción. Tras la audiencia, Juan Moraga iba a ser trasladado a Santiago durante la jornada para este martes ser formalizado por el femicidio de 2009 en Recoleta. Y pueden sin duda lograr la gloria, pero la apuesta es alta. El accidente que sufrieron 2 jinetes en el Club Hípico el pasado viernes denudó los peligros de un deporte donde denuncian la primera preocupación es el dinero y no la seguridad. Las competencias son competencias donde arriesgan la vida, pero donde si no logran el triunfo se van con apenas 6.000 pesos en el bolsillo. Daniel Silva tiene el informe. Por fuera Loco Lindo en el primer lugar, segundo por el centro, Señor de los Caballos pasa a la delantera. El año 2007 Víctor estaba en racha. En su corta carrera había ganado 450 competencias y se perfilaba como uno de los más prometedores, pero todo terminó una tarde de agosto. Segundo Caruche, tercero Loco Lindo, cuarto Harrington, quinto se ubicó Cerro Names, sexto por fuera el Señor Oscuro. Rodaron 3 ejemplares. Ese día caímos 4 y bueno, tengo que darle gracias a Dios que pude quedar con vida. El impacto lesionó su médula espinal y este joven jinete terminó en una silla de ruedas. El cambio es muy brusco, yo pensaba en puro morirme porque igual salir de la casa caminando y llegar después en una silla de ruedas, yo creo que para cualquiera es fuerte. Víctor pasó de ganar millones a depender de una pensión de invalidez de 180.000 pesos. El problema es que su caso no es aislado. Según el Sindicato de Jinetes de Chile, cada 2 años uno de los suyos queda inválido o fallece en la pista. Los ha quebrado, los ha dejado. Sucede habitualmente. Esta rodada tiene a los profesionales Pedro Santos y Nicolás Soto en estado grave desde el viernes pasado. Según el sindicato, los hipódromos están más interesados en el lucro que en la seguridad de los deportistas. Acá han habido jinetes que se han caído, le han avisado al veterinario que está en el partidor, que le ha dicho, señor, este caballo no puede correr porque está cojo, véalo, está cojo. No es así, córralo nomás. A 400, 600 metros corridos se ha quebrado y le ha caído encima. Lo ha dejado totalmente quebrado y nadie ha respondido por nada. Tenemos un examen clínico previo en el cual veterinarios y profesionales de prestigio revisan a los caballos antes de participar en la carrera. Pero según este jinete retirado, muchos de esos caballos no deberían correr. Cuando yo empecé a correr en el año 70, el caballo cumplía 8 años y no podía seguir corriendo. Hoy día los caballos tienen 10 años, 12 años, hasta 13 años y todavía corren. Y no solo se ha extendido la vida útil del animal, dice Pedro. Si antes cada caballo competía cada 10 o 15 días... Hoy día corren toda la semana. Y a veces 2 veces por semana. Y además de eso, fuera de eso. O sea, el caballo tiene muchas más lesiones de lo que antiguamente los caballos tenían. La explicación es la de siempre, el mercado. Resulta que el mercado le permite hacer a los hipódromos el número de carreras que estimen ellos convenientes. Por ejemplo, en el día del derbi, que es una fiesta nacional hípica, por decirlo de alguna manera, se corrieron 28 carreras, lo que en ningún hipódromo del mundo sucede. Pero todos los jinetes asumen el riesgo por necesidad. De hecho, los que no llegan entre los primeros 4 en cada competencia se van con poco más de 6.000 pesos en los bolsillos. Aunque en el Consejo Superior de la Hípica comparten el diagnóstico del gremio, admiten que ellos no están facultados para modificar la administración de los hipódromos, ni tampoco el sueldo de los jinetes. Nosotros no le podemos decir al hipódromo haga 15 carreras en lugar de 18. Que durante el año se corren más de 1.600 carreras en nuestras pistas, en las cuales participan alrededor de 20.000 ejemplares, y este tipo de accidentes es muy poco frecuente. Son 2 visiones respecto de un deporte de riesgo que genera millones de pesos en ganancias, pero muchas veces a un costo que no tiene precio.
Y Valparaíso comienza a levantarse después de la tragedia. Este lunes, más de 2.000 niños volvieron a clases con zapatos y útiles escolares nuevos. Una buena noticia para las familias damnificadas, aunque otros 2.000 alumnos siguen en sus casas mientras los colegios funcionan como albergues. Mónica Holguín con el informe. Volvieron a clases después de 2 semanas paralizados. Son los alumnos de la escuela básica David Ben Gurión del Cerro Las Cañas. De un total de 170, 110 resultaron damnificados. A mí se me quemó todo, la casa, los materiales, todo. Se los quemó todo y vamos a tener que ir ahora con ropa de escuela. Perdieron su casa, también su uniforme. No solo ellos, en total son más de 1.000 alumnos de colegios municipalizados que resultaron damnificados. Ahora todos recibieron ayuda tras la tragedia. Útiles. ¿Qué más? Zapatos. ¿Contento? Sí. Hemos podido armar una ayuda para los 1.200 niños damnificados, que consiste en zapatos escolares nuevos, útiles escolares y una mochila. Y estamos pidiéndole al Ministerio de Educación ayuda con los uniformes. Hoy fueron 2.000 los alumnos que retornaron a clases. En total 4 establecimientos que funcionaban como albergues y centros de acopio. ¿Por qué echabas de menos el colegio? No, porque estaba aburrido y quería salir un rato. Pasaba puro en el compu, pero uno ya se aburre con lo mismo siempre. Y ahora ya de menos, estaba aburrido, estaba en el cerro, estaba la pura embarrada. Todos tratando de enfrentar esto como familia, o sea, tanto unos más alegres que lo normal, otros un poquito más tristes que lo normal, pero todos, gracias a Dios, sí, con la disposición de salir adelante. Así el puerto ya comienza lentamente a volver a la normalidad, aunque esta vez lamentando un nuevo accidente. Una joven voluntaria de 20 años cayó por una quebrada en el Cerro Merced, resultó con fractura de muñeca y lesiones menores. A poco más de 2 semanas del incendio, aún quedan 2.000 alumnos que están a la espera. Es que todavía quedan 350 personas albergadas en 3 escuelas porteñas. Lo bueno es que por lo menos los alumnos que perdieron todo tras el incendio volvieron a clases con mochilas, zapatos y cuadernos nuevos tras la emergencia. Y lo que sigue es grave. Es grave porque el 34% de los niños menores de 6 años tienen obesidad o sobrepeso. Son las preocupantes cifras que reveló el Ministerio de Salud. Los grandes culpables, los hábitos de los padres. ¿Qué podemos hacer contra esto? Daniela Cruzat nos cuenta. ¿Cómo cuidas tú los hábitos alimenticios de tu hija? Come de todo en realidad. Ellos piden papas fritas y uno para que no llore le compra. Por ahorrarse un problema, por darles un premio o simplemente por no saber, los padres pueden poner en riesgo la salud de sus hijos. 1 de cada 3 niños tiene un peso fuera del rango sano. Esta es la realidad de los niños menores de 6 años en nuestro país. 34% de ellos sufre de malnutrición por exceso, 24% tiene sobrepeso, la antesala para la obesidad que padecen más del 10% de los pequeños, según un estudio del Ministerio de Salud. Que los niños menores de 6 años que ya tengan estas cifras de obesidad hace que para el Ministerio de Salud esto sea una prioridad y que vamos a tener que planificar intervenciones en distintos ámbitos, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las comunas. Trastornos metabólicos, resistencia a la insulina, dolores óseos son algunos de los problemas de salud asociados a los kilos de más. Tiene todo que ver el hábito de los papás. A nadie le enseñan a cómo comer. Uno aprende a cómo comer y qué comer, y los gustos también son un poco heredados. ¿Sí traspasan los malos hábitos de los papás? Sí, porque nosotros en realidad fuimos educados de otra manera de repente. Y a veces uno se equivoca, sí. Porque aparecen en la televisión y los niños dicen quiero eso de la tele, entonces eso es un poco complicado a veces. Uno se desordena con los horarios, entonces a veces sale, prefiere comprarle algo al paso, yo creo que más que nada eso. Y aunque los padres hacen el mea culpa, en Chile el problema crece cada día. La obesidad aumenta lentamente en los primeros meses de vida, pero ya para los 2 años se dispara excesivamente e incluso se cuadriplica. Por eso entre los 24 meses y los 6 años hay que poner mucha atención. Que es una edad netamente de educación hacia los niños, o sea, que donde los niños fijan
los hábitos de alimentación, de sueño, de comportamiento. Un niño menor de 6 años, la porción para él, es almuerzo o cena, es una taza, 200 cc. Las colaciones no son algo esencial. Las regiones del extremo sur deben ser las más atentas, pues tienen los índices más altos de obesidad en el país. Obesos y sobrepeso estamos del orden del 38% y yo creo que ambos rangos son preocupantes. Los factores tienen que ver con cuánta actividad física se hace en esas zonas que son más frías. Factores culturales e incluso climáticos afectan. Son los padres quienes deben cambiar los hábitos, aunque con algo de ayuda. Nosotros estamos también desarrollando un reglamento para la ley de alimentos que permita dar cuenta de un mejor etiquetado y de un control de la publicidad, así como del control de los alimentos que se están expendiendo al interior de los establecimientos educacionales. Controlar la alimentación es fundamental. A eso se le debe sumar al menos 40 minutos de actividad física al día y para eso el consejo es simple: incentivar a su hijo a jugar. Y no todo son malas noticias para los afiliados a las ISAPRES. Por estos días, las entidades de salud privada estarán devolviendo los excesos de cotización que pudieron tener los trabajadores en los últimos 12 meses. Roberto Sá con la nota. Unos 22.000 millones de pesos están devolviendo las ISAPRES a los afiliados que por distintas razones pagaron por sobre el valor del plan de salud o por arriba del 7% de cotización legal. Son los llamados excesos. En ese caso, esos excesos, las ISAPRES lo tienen que devolver con intereses y reajustado. Cada mes de marzo las ISAPRES mandan una carta o un correo electrónico donde informan a los afiliados que tienen exceso de cotización. Pero el exceso se devuelve en un cheque que se remite a su domicilio. Por eso es importante que las personas tengan bien registrado su domicilio. No me ha llegado. ¿Algún año le ha llegado? El año pasado sí. ¿El año pasado le llegó? Me llegó, sí. Creo que la gasté en remedio. Sí, no es mi caso, es mi caso. Pero me envían cartas para cuando me suben. Sube el plan, ahí sí que llega. Ahí me mandan las cartas. Mi marido, el que está en la ISAPRE, creo que él no genera exceso. Yo tengo FONASA. ¿Usted tiene FONASA? Sí. En el caso de FONASA, eventualmente puede haber excesos porque se puedan dar las mismas situaciones, pago de bono o contratos con 2 o más empleadores. En ese caso también corresponde que con todos sus antecedentes que acreditan en la existencia de pagos de más, vaya al FONASA para solicitar su devolución. Y no confundir excesos con excedentes. A diferencia de los excesos, los excedentes se producen en el caso de los afiliados a ISAPRE cuando tienen pactado un plan de salud que es inferior en su precio al 7% de cotización legal que están pagando. Y genera una cuenta corriente a su favor que tiene que ser utilizado en prestaciones de salud, no tienen derecho a llevárselo. En los últimos 12 meses se han acumulado excedentes por 68.600 millones de pesos, los cuales solo son devueltos al afiliado en prestaciones médicas o en el pago de medicamentos. Y a partir de este miércoles 30 de abril, más de 1 millón de adultos mayores van a recibir el bono de invierno. El gobierno repuso el pago de este beneficio que contempla el pago de cerca de 52.000 pesos para los pensionados más vulnerables del país. Ignacio Uribe con la nota. Serán poco menos de 52.000 pesos el monto del denominado bono de invierno, el que llegará a los bolsillos de más de 1 millón de adultos mayores, los que al 1 de mayo de este año ya han cumplido 65 años o más y que reciben una o más pensiones cuyo monto es igual o inferior a los 136.434 pesos. A todos les viene bien un poquito más de platita porque siempre se necesita. Los pensionados del Instituto de Previsión Social, los de AFPs y compañías de seguro y los del Instituto de Seguridad Laboral de DIPRECA, Capredena y de las mutualidades de empleadores podrán obtener este beneficio que el gobierno decidió restituir. A lo largo de mi campaña el año pasado descubrimos que había gente que había perdido el bono de invierno y por lo tanto mi compromiso fue de que restituyéramos el bono de invierno a todas las personas que lo habían perdido por razones que no nos parecían justificadas o válidas. Uno de los motivos por el cual algunos adultos mayores dejaron de obtener el bono era porque recibían además el aporte previsional solidario de vejez, monto que ahora no será considerado para evitar que muchos queden fuera del rango. ¿Se lo retiraron? ¿No le dijeron nada? No me mandaron ni siquiera una carta. ¿Y pidió explicaciones en su momento? No la pedí yo. ¿Lo dejó de recibir nomás? Nada más.
A partir del miércoles 30 y por el mes de mayo se entregará el bono. No debe inscribirse ni postular porque si es pensionado y cobra habitualmente sus beneficios en el IPS, lo recibirá en la misma fecha y lugar de siempre. Si no es así, su institución previsional será la encargada de pagar el dinero. Para calefacción, o sea, un montón de cosas. Aunque sea poquito, pero algo sirve. El gobierno además decidió restituir la pensión básica solidaria, 82.000 pesos mensuales para mayores de 65 años que no tienen derecho a pensión, sí a ficha de protección social y que son parte del 60% de las familias más vulnerables del país. Y el sacerdote John O'Reilly fue acusado por la Fiscalía de no respetar el arresto domiciliario nocturno, medida que pesa sobre él tras haber sido formalizado por abuso sexual contra dos hermanas del Colegio Cumbres. La audiencia de preparación del juicio oral, fue pospuesta hasta el 2 de junio. Pamela Morales nos amplía. La audiencia era para la revisión de las pruebas antes del comienzo del juicio contra el sacerdote imputado por 2 casos de abuso sexual contra menores, alumnas del Colegio Cumbres de Santiago. El prelado de la Congregación de los Legionarios de Cristo fue formalizado en agosto pasado y desde entonces debía permanecer en arresto domiciliario nocturno. Con informes policiales en mano, la fiscal acreditó el presunto incumplimiento a esa medida por parte de O'Reilly. Se les tomó declaración a los funcionarios policiales y no hay lugar a dudas que el día 2 de marzo, el día 5 de marzo, el día 5 de abril del año en curso, a la hora en que el imputado debía estar en su domicilio, no estaba. La afirmación que hace Carabineros, que es mucho más allá que el incumplimiento del sacerdote O'Reilly, dice que en la casa no se encuentran moradores, es decir, no solamente O'Reilly no estaba, sino que no había nadie más. Es absolutamente imposible y es falsa. La Fiscalía Oriente pide una pena de 20 años de cárcel para el sacerdote de los Legionarios de Cristo por abuso sexual contra 2 menores. Que hablar con mi abogado, que le tiene la película súper clara. No vamos a hacer declaraciones. Bien, se ofrece al Señor y ojalá que todo termine bien, ¿verdad? Gracias. A las personas que lo acusan. Bueno, perdono simplemente. La audiencia de preparación del juicio oral en contra de O'Reilly fue postergada para el 2 de junio próximo. Y en libertad vigilada quedó un chofer del Transantiago que atropelló y mató a un escolar de 12 años que estaba rayando el bus junto a unos amigos en Maipú. El hombre solo deberá ir cada 15 días a firmar al Centro de Justicia. La Fiscalía pedía 10 años de cárcel y Pablo Tapia tiene los detalles. Entre lágrimas, sin esposas y con una condena que podrá cumplir en libertad, se retiraba del Centro de Justicia Cristian Serrano, chofer de un bus del Transantiago que el 31 de agosto del 2012 arrolló a un niño de 12 años mientras el menor realizaba grafitis en la máquina junto a sus amigos. El accidente fue fatal. Y la micro lo esquivó y le pasó la rueda encima. ¿Andaba solo o acompañado? Acompañado. Y cuando lo atropellaron, lo salieron corriendo. La mayoría de las veces se ven que las micros cuando van andando los niños se acercan y rayan las micros. El menor, que cursaba sexto básico, falleció instantáneamente al ser atropellado en el paradero 13 de Pajaritos. Elías sufrió una fractura cráneo-facial, según lo que determinó el servicio médico legal. La irreprochable conducta anterior y las declaraciones y colaboración en la causa le permitieron a la defensa del conductor rebajar la pena de homicidio simple a cuasi delito de homicidio. El Ministerio Público, que pedía 10 años para Serrano, no quedó conforme con el fallo. El chofer finalmente quedó con libertad de vigilada y firma quincenal durante 4 años. Así es como está la legislación hoy en día. Se acreditó el homicidio respecto al Ministerio Público, que era nuestra pretensión. Se determinó que aquello había acontecido de una manera muy poco usual o muy poco tratada actualmente, que es que a través de un vehículo una persona pueda ocasionar la muerte a otro en una actitud con dolo, no en un cuasi delito como es lo normal. No es un asesino, porque ninguno de nosotros que trabajamos todos los días, salimos temprano a trabajar, salimos con la intención de matar a alguien. Fue un accidente lamentable. Accidental o intencional, dudas que aún quedan en la familia del menor, que clamaba justicia en el tribunal, una herida que para ellos aún sigue abierta a 2 años de la muerte de Elías. Y la prohibición de acampar fuera del Estadio Nacional, también del Hotel Sheraton, generó la molestia en los fans de One Direction,
que desde temprano llegaron a esperar el primer concierto programado para este miércoles. Los shows tendrán estrictas medidas de seguridad, ya no solo para las horas previas, sino que también para la salida, y de todo ello nos cuenta Carolina Cárcamo. Van a tener que buscar un lugar donde puedan estar, donde un familiar, amigo, no sé, pero aquí no. Difícil panorama para las Directioners, prohibido acampar esperando a sus ídolos. Tampoco hacer vigilia en las afueras del hotel, de ahí también los guardias las desalojaron, quizá como reza el cover de Blondie, ahora cantado por sus ídolos de una manera u otra. Ellas quieren recibirlos, verlos de cerca, misión que en la cuenta regresiva del show se hace al parecer imposible. Estamos esperando 3 años que pueda llegar al concierto, poder estar con ellos, poder sacarme fotos, llegar al hotel, seguirlo a todas partes, y ahora no puedo porque nos están desplazando cada vez más. Ya no van a poder sacar una foto buena, porque vamos a tener que sacar una foto a la reja. Mientras tanto, en el Nacional, fans de regiones hasta con mamá incluida no podían creer que se quedaban con carpas y sacos sin armar. Lo encuentro súper injusto porque en concierto de Justin Bieber no le pusieron ningún atado. O sea, es la primera vez que vienen, creo que, no sé, me da rabia porque nos estamos sinceramente sacando la cresta. Francisca Trigo viene de La Serena, como ella, y fans que llegaron desde Talca, Temuco, Talcahuano y Arica, todas incrédulas por el desalojo. O sea, si hoy día quiere estar un rato acá, no hay problema, puede entrar acá. Pero no se le va a permitir acá ni alojar ni acampar. Estamos del año pasado esperando este concierto. Y como ellas van a llegar miles, no creo que seamos las únicas nosotros, en este momento somos nosotros. Pero van a llegar miles de mamás aquí a acompañar a sus hijas. Lo más probable es que tengamos un colapso. La cantidad de gente que está comprometida con este recital es mucha. Es una audiencia, un público que es relativamente joven, ¿cierto? Son niños. Y por eso hacemos un llamado a los papás, que son los papás los que tienen que poner un poco más de cordura en el sentido de no venir anticipadamente acá. Dentro del Estadio Nacional, además de afinarse los últimos detalles técnicos del escenario, también se ultiman las medidas de seguridad. Para la Intendencia, los padres deberán cumplir un rol fundamental el día del concierto. En otros recitales los padres deciden juntarse todos con sus hijos en el mono pilucho a la salida del estadio, creando un caos y absolutamente imposible juntarse padres con hijos. Así que les pedimos desde ya que busquen otros lugares de encuentro con posterioridad al evento. ¿Para qué? Para que sea un recital entretenido, tranquilo y seguro para todos. Si en Lima esto ocurrió cuando One Direction salió a saludar, ya en el hotel capitalino toman medidas para resguardar el perímetro. ¿Se van a quedar? Obvio, sí, en todo por Wandy. ¿Hasta la madrugada? Todo. Me voy a quedar a dormir un mes acá si es necesario. ¿Tu mamá te acompaña? Obvio. ¿Qué tienes que traer? A ver, saco a dormir, termo con agua, algo para comer, algo para que jueguen, para que maten un poco el tiempo. ¿Qué más, Isidora? Comida, lo principal. Es la Directioner manía que, a pesar de las restricciones, se organiza como puede para esperar a sus ídolos, sea como sea. Hasta el momento los británicos llegarían en 2 aviones privados este martes. Y no es sorpresa que llegando el mes de mayo lleguen también a Estados Unidos los tornados. Lo llamativo es la fuerza con la que han tocado tierra en el sur y centro de ese país, donde han cobrado la vida de 16 personas. Ahora el este se prepara para la llegada de los tornados más mortales en 3 décadas. Natalia López con el informe. Fue tan grande y poderoso que su paso por el centro y sureste de Estados Unidos dejó postales que hablan por sí solas. De la peor forma se inició la temporada de tornados en Norteamérica. Fueron más de 30 los que desordenaron el paisaje en Arkansas, Iowa, Oklahoma, Kansas y Mississippi. Casas en ruinas, árboles arrancados de cuajo, desastre total. Ya se registran más de 15 muertos. Creo que la alerta temprana hizo una gran diferencia en el número de víctimas que tuvimos. Muchos tuvieron tiempo para tomar decisiones e ir a lugares seguros. Tenemos mucha experiencia en tornados, pero este es el que ha causado mayores pérdidas desde que soy gobernador de Arkansas.
Advirtiendo el paso de un nuevo tornado, este meteorólogo tuvo suerte y alcanzó a arrancar, lo mismo que miles de residentes de Mississippi, estado que en horas de esta tarde fue golpeado por un nuevo fenómeno de este tipo. Escuchamos que vendría y fue con venganza. Como dicen, suena como un tren de carga. No tuvimos tiempo para hacer nada más que atrincherarnos en el pasillo. Vi algunos árboles enormes al revés, literalmente. También casas y autos destrozados. Todo lo del garage en el patio es un desastre. Un desastre que está lejos de acabar y que se desplaza con fuerza hacia el este del país. Se espera que desde mañana las tormentas, vientos, granizos y nuevos tornados hagan de las suyas en Luisiana, Georgia, Tennessee, Carolina del Sur y Carolina del Norte, que ya tuvo un anticipo del mal tiempo durante este fin de semana. Las autoridades insisten a las personas que tomen los resguardos necesarios, más teniendo en cuenta que están frente a los tornados más mortales de los últimos 30 años. Y en memoria de los 6 millones de judíos exterminados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Israel conmemoró este lunes un nuevo aniversario del Holocausto con 2 minutos de silencio. El homenaje, que paralizó al país completo, incluidos sus centros urbanos, estuvo dedicado especialmente al recuerdo de los 400.000 judíos que fueron exterminados en Hungría hace 70 años. Actos oficiales que también se repitieron en el Museo del Holocausto de Jerusalén y en el Parlamento israelí. Esta nueva conmemoración llega después que este domingo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, calificara el Holocausto como el crimen más atroz contra la humanidad en la historia moderna. La mayor condena a esta masacre por parte de un mandatario palestino. Ya lo adelantábamos al comienzo de este noticiero, las recetas médicas están en tierra de nadie sin que ningún organismo tenga control sobre ellas. ¿Sabe usted lo fácil que es conseguir una receta médica falsificada? Reportajes 24 comprobó lo sencillo que es para cualquiera comprar cualquier tipo de medicamento. El Colegio Químico Farmacéutico denuncia un grave vacío legal en los recetarios. El siguiente reportaje 24 es de Mariela Aravena y Fernando Bahamondes. Primero, la receta tiene que contener el nombre genérico del medicamento. Segundo, las farmacias tienen que tener todos los medicamentos bioequivalentes disponibles a partir de hoy. Con estos mandatos, el pasado 14 de febrero entró en vigencia la Ley de Fármacos, una norma que, según el Ministerio de Salud, garantiza a los chilenos el acceso a los medicamentos de forma oportuna, segura y con calidad. Uno de los cambios principales que generó la ley es en la receta médica. Ahora esta debe ser más completa, entregando información detallada a los farmacéuticos sobre lo que necesita el paciente. Sin embargo, este gremio denuncia que existe un vacío legal que no permite determinar la validez de este documento. Si yo quiero comprobar los datos del doctor, ¿qué medios tengo yo al alcance de la mano como químico farmacéutico para comprobar que el doctor es efectivo? Por eso las recetas falsas siguen siendo para los farmacéuticos un dolor de cabeza sin solución. Aquí nosotros tenemos detectada una receta falsa, que es un médico que no corresponde. Nosotros empezaron a llegar recetas por Hipnopen, que es un producto que lo usan para traficar, que lo meten con el trago para asaltar a gente, y resulta que detectamos que ese médico no existe. Mauricio Huberman, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, viene recolectando desde hace años recetas médicas falsas para demostrar la vulnerabilidad del sistema. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Porque empezaron a llegar muchas recetas de este señor Millar y todas por Hipnopen, que es un producto que se usa para traficar. ¿Y a la misma farmacia? Distintas farmacias pero cercanas y a la misma varias veces. La receta médica en Chile se rige por lo que dicta nuestro Código Sanitario de 1967, cuya última modificación se realizó el 14 de febrero de este año a raíz de la Ley de Fármacos. En este código se establece que la receta es el instrumento privado mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico y que deberá ser extendida en documento gráfico o electrónico, cumpliendo con los requisitos que determina la reglamentación. Pero el reglamento que hoy está vigente no señala cuáles son los deberes de las empresas que imprimen los formularios de los médicos particulares. Ni siquiera se menciona la palabra imprenta.
Es aquí en donde los farmacéuticos ven un vacío legal y aquí nadie controla quién manda a imprimir una receta médica. Casos de falsificación e intentos por regular esto vienen desde los años 90. Siempre se recibió con buena cara, diciendo que se va a trabajar en el asunto y no se hizo nunca nada. La voz de alarma surgió cuando los químicos farmacéuticos detectaron un impresionante aumento de recetas para anorexígenos, es decir, pastillas para reducir el apetito. El modo con que se conseguían era a través de recetas médicas falsas. Ustedes saben que hay una metodología bastante moderna, sistemas offset, imprentas de alta resolución, en la cual el documento que llega a la farmacia es imposible detectar cuando se trata de algo que está bien prescrito y cuando corresponde a una receta falsa. La propuesta de la comisión establece además que cada receta tendrá un código de barra y un número para identificar al médico que la emitió, además de un timbre seco para evitar las falsificaciones. Los médicos exigen un mayor control en la extensión de las recetas. Un timbre de agua oficial, un código de barras y un folio les podrían dar un estatus legal que hoy definitivamente las recetas no tienen. Teniendo en cuenta la denuncia del Colegio de Químicos Farmacéuticos y revisando la actual legislación, decidimos hacer el ejercicio de mandar a imprimir un recetario médico con datos de una persona que no pertenece al área de la salud, con un código falso del Colegio Médico. La idea es verificar cómo funciona el sistema y si finalmente se pueden adquirir medicamentos con receta retenida, que es el objetivo de los falsificadores, cuya tipificación penal es falsificación de instrumento privado. Hola, buenos días, imprenta, ¿verdad? ¿Sí? ¿El recetario médico? Sí. Sí. De 100 unidades viene el talonario. El talonario es tamaño media carta y sale 10.000 masiva. El mínimo que se hacen son 2 y de ahí en adelante múltiplos de 2. ¿Cuántos días se demoran? Un día hábil. ¿Te doy los datos por teléfono? ¿Tengo que ir personalmente? No, me tienen que enviar un correo. Ahí me envía los datos que van... Los datos que van en el formulario de la receta médica, claro. Perfecto. Sí. Y eso sí que tiene algún loguito, no sé. Mientras se envían los datos por internet a una imprenta, se hace la misma prueba personalmente en otra. Necesito imprimir 2 talonarios de una receta médica del doctor. Estoy hablando como 5 días en el trabajo, sí. ¿Cuánto necesitan 2 bloques? Sí. Salen 11.000 pesos, ahí va. Lo que me interesa es que lleve el registro de la imprenta abajo. Que si no después no la aceptan. Eso ustedes también se lo piensan. Claro, nosotros me exigen Eso. Como cada receta debe ir timbrada con los datos del doctor, vamos con la misma información a un lugar en donde fabrican timbres. ¿Qué vamos a hacer así? Adelante. Ese mismo. Con tinta negra. Sí, tinta negra. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto se demora? 15 minutos. El timbre se obtuvo en 15 minutos. Ni aquí ni en las 2 imprentas pidieron documentos en donde se comprobara la identidad y la profesión de nuestro supuesto médico. 2 días después llegan los talonarios pedidos por internet. Están con todos los datos solicitados y con la información de la imprenta en la parte baja de la receta, único requisito con el que deben cumplir estas empresas. Lo mismo ocurrió con los talonarios que fuimos a buscar. Si usted viera esta receta, ¿dudaría de ellas? Están todas muy bien hechas, están con todo el pie de imprenta, están con todos los datos exigibles de acuerdo a la ley y la gente que ya conoce cómo traficar las hacen bien, las copian bien y después no tienen problema. Con recetas y timbre que no han recibido cuestionamiento alguno, haremos la segunda parte del ejercicio. Iremos a distintas farmacias a tratar de adquirir medicamentos que exigen receta retenida. Para esto, anotamos el nombre del remedio y la supuesta prescripción. Es aquí donde viene el segundo problema que denuncian los farmacéuticos, ya que ellos son el último filtro para determinar si la receta que se presenta es legal. Si yo quiero comprobar los datos del doctor, ¿qué medios tengo yo al alcance de la mano como químico farmacéutico para comprobar que el doctor es efectivamente esa persona? Los farmacéuticos a veces se toman el tiempo de llamar al CERVEL, han llamado a alguno, al registro civil, pero usted se imagina atendiendo mucha gente lo que es llamar a uno u otro lugar, ver si le contestan, si le dan la información, si está toda la información, y después de hacer toda esa llamada, aún así que me dicen que no les aparece, yo no puedo verificar todavía si es médico o no es médico. Entonces, ¿de qué sirve todo ese tiempo que se pierde? De nada. Con receta en mano y teniendo el antecedente de que los farmacéuticos no tienen cómo determinar los datos de un médico, intentaremos comprar clonazepam. ¿Le firmo? Ya.
¿Algún descuento tiene consumo? ¿Cuánto va a recargar? Es tranquilizante que se usa para la ansiedad, en algunos casos para la epilepsia, y ahí vemos que también se usa para dormir. Lo venden después en las ferias por unidad o lo usan para fiestas. Entramos a otra farmacia para repetir el ejercicio, ahora con un medicamento a base de codeína, también con receta retenida. 8.890. Otra vez no tuvimos problemas ni se cuestionó nuestra receta. La codeína generalmente la usan, es un mal uso que lo mezclan mucho. Los jóvenes, a veces drogadictos, a veces lo mezclan con trago, se lo toman o se toman el frasco entero. Medicamentos que se adquieren de forma ilegal para consumo sin control, para drogarse o para comercializarlos. Hace 4 meses este químico farmacéutico fue absuelto de una causa por la cual estuvo en la cárcel. Despachó remedios a personas que después los vendían en el mercado negro. En aquella ocasión se utilizaron talonarios de recetas robadas. Sin embargo, también le ha tocado casos de recetas falsas. Descubrimos una receta sospechosa, le informamos a la OS9, en el cual yo llamé a la imprenta que aparecía al pie de la receta y la imprenta me decía que no conocían al médico. Nosotros creemos que las imprentas deberían consultar algún lugar especial, que se creara un centro de datos en los cuales ellos fueran autorizados y que por cada receta se pusiera un código de autorización en la receta que fue verificado. Mauricio Huberman es quien ahora da la pelea para que exista un control en las imprentas y se genere una base de datos única a la que se pueda consultar por un profesional de la salud. Por ese mismo objetivo luchó también en la década de los 90 el expresidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Daniel Méndez, que incluso participó de una comisión especial en el año 94. Y en esa Comisión Nacional de Medicamentos nosotros propusimos una política de medicamentos y en uno de esos acápites se exige ahí de que nosotros creamos que tenemos que autentificar la receta médica. Esfuerzo de los farmacéuticos que también llegó al Parlamento. En los últimos 10 años se han presentado 3 proyectos de ley para controlar el trabajo de las imprentas y para que exista un formulario único con control de la autoridad. 2 de esos proyectos, el del 2005 y el del 2012, están redactados casi de forma idéntica. Sin embargo, estas 3 iniciativas quedaron archivadas. ¿Cuál es la explicación que los farmacéuticos ven a esto? Porque no ha habido voluntad política de los parlamentarios para hacerlo y no se le ha dado la importancia que esto tiene. Muchos han hablado de esto, pero cuando uno no hace nada, quiere decir que siempre van a haber otras cosas más importantes. Yo creo que lo que ha habido muy buenas intenciones solamente, pero se ha quedado en el camino la resolución verdadera. La culpa es mutua, o sea, creo que también los colegios profesionales, en este caso yo hablo por el colegio médico, no hemos insistido lo suficiente a lo mejor. La diputada Carla Rubilar participó como autora de 2 de los 3 proyectos que hoy están archivados. Esto es sumamente grave y la verdad es que nunca ha sido muy prioritario. Nosotros, yo me acuerdo con el diputado Acorsi en aquel entonces, insistimos muchas veces en crear esta suerte de registro online que pudiera ser consultado por internet y lamentablemente como necesitaba y arrogaba gastos o atribuciones exclusivas del presidente nunca las pudimos aprobar sin el patrocinio. La actual ley de fármacos, que lleva 2 meses y medio de vigencia, establece que para su aplicación total deberá crearse un nuevo reglamento. En el caso de las recetas médicas, se establece que dicho reglamento establecerá al menos elementos técnicos que impidan o dificulten la falsificación, tales como el uso de formularios impresos o foliados, códigos de barras u otros. Le correspondía al ministro de Salud anterior. Lamentablemente esos reglamentos no quedaron dictados antes del cambio de gobierno y por lo tanto lo que hemos revisado y vamos a trabajar con el actual subsecretario de Salud es que a la brevedad se puedan dictar. A pesar de las peticiones de entrevista, el Ministerio de Salud decidió no participar de este reportaje. Ellos son los que deberán trabajar en el nuevo reglamento que regule las recetas, pero los otros actores involucrados tienen sus reparos. Lo que vimos que se discutió durante los 4 años de la ley de fármacos es que tiene que haber un sistema de respeto a la receta, de que se va a crear una receta electrónica, de una serie de cosas. Pero jamás en estos 4 años hablaron de las imprentas. Hoy día hay una oportunidad única en el reglamento de farmacia de hacerlo, pero tengo mis dudas al respecto de que si no fue prioritario dejarlo establecido dentro de la ley, realmente sea prioritario hacerlo dentro del reglamento. Espero que una vez que se haga el reglamento, que trabajemos en el reglamento y ahí sí yo pediría que nos llamen a colaborar en conjunto con el Colegio de Químicos Farmacéuticos, dentistas y matronas también, porque ellas también recetan, para mejorar o hacer un buen reglamento
Si bien se está de acuerdo en hacer un reglamento para regular el tema de impresión de recetas médicas, existe contraposición en cuanto a un registro nacional de profesionales. Si un químico farmacéutico recibe una receta, él puede entrar a la página web de la Superintendencia de Prestadores y ver si la persona esa realmente es médico, si coincide con el RUT o si tiene un registro del colegio médico, si coincide con el registro o con la especialidad. Muchos de los que trabajan en el sistema público se han inscrito porque necesitan para poder postular a cargo. Pero de los que están en el sistema privado, como no les interesan mucho, no se han inscrito y no aparecen. Yo hoy día, si consulto a un médico ahí, no salen todos los médicos. Nos queda la última receta por despachar. Intentaremos comprar alprazolam, prescrito para dormir o como ansiolítico. ¿Usted es la alprazolam? Sí. Necesito que me coloque su nombre, su RUT y su firma acá atrás. ¿Ya? Ustedes ven, este es súper barato. Si yo vendo esto por unidades o a gente que no puede acceder a la receta, está dispuesto a pagar más por cada unidad que le venden si quiere viajar, si quiere dormir. ¿Qué sería lo ideal, el escenario ideal para ustedes, para poder comprobar efectivamente que no se está haciendo mal uso de una receta médica? A ver, lo ideal sería igual como yo consulto un cheque. Yo poder llamar a una línea y ver que efectivamente me den la información o tener un lugar en internet donde yo pudiera ver, donde yo pueda consultar por el RUT, si el médico existe, si el profesional que prescribe existe o no. Las recetas en papel estén mandadas a hacer, por así decirlo, en imprentas que estén autorizadas y que sepan que para que la persona que manda a hacer una receta esté inscrita en el registro de prestadores, por ejemplo. Yo espero que hagan un catastro universal para todos los profesionales de la salud en este país. Eso es indispensable. ¿Qué esperaría yo? O sea, tener alguien a quien consultar y poder tener la seguridad de despacho. Con el ejercicio hecho en farmacias e imprentas, se demuestra que estas últimas no exigen verificación de datos de un profesional de la salud porque la ley tampoco se los exige a ellas. Y en cuanto a los farmacéuticos, no cuentan con un registro único a quien consultar una receta. El ejercicio se destruye, pero no así el origen y la verificación de recetas médicas, que aún siguen sin remedio. Y la gran interrogante es si haremos este mismo reportaje el próximo año y el siguiente. Bueno, vamos a ir a otras informaciones. Estoy con el programa de gobierno, pero no creo que sea un dogma, es lo que aseguró Manuel Antonio Mata, el nuevo senador de la Democracia Cristiana, quien ganó la elección para reemplazar a la hoy ministra Jimena Rincón en la Cámara Alta. Francisco Pollack con la nota. Estamos verdaderamente muy contentos como Partido Demócrata Cristiano. Se acabaron los vestigios de senadores designados. El puesto estuvo casi 2 meses vacante, pero ya tiene nombre. Manuel Antonio Mata, ex senador por la región del Maule hasta el año 2002, retorna a ese hemiciclo por votación popular en el lugar de la renunciada ministra Jimena Rincón. La nueva mayoría recupera un cupo clave para la tramitación de proyectos como la reforma tributaria y el cambio al sistema binominal. Iniciativas frente a las que Mata manifestó tener reservas. ¿Contará en definitiva el gobierno con su apoyo? Yo diría que estoy evidentemente con el programa de la presidenta Bachelet, pero indudablemente los senadores y los diputados en particular no somos meras correas transmisoras, ¿no?, de lo que nos pueden estar indicando y así tener que votar. No entendemos fundamentalmente, digamos, que el programa sea un dogma, ¿no?, al cual no se puede en absoluto discutir como verdad. Más de 18.000 militantes demócratas cristianos e independientes participaron en la votación, eligiendo a Mata con casi un 48% de las preferencias, por delante del consejero regional Pablo Gutiérrez y el ex canciller Mariano Fernández. Las consultas sobre su apoyo a los proyectos del gobierno no son antojadizas. Desde la propia nueva mayoría han surgido cuestionamientos al rol de la ADC en la tramitación de la reforma tributaria. La Democracia Cristiana apoya el proyecto de reforma tributaria y va a concurrir a mejorarlo, a perfeccionarlo. La Democracia Cristiana no es una fuerza conservadora que pretende retardar cambios o estar en contra de las grandes propuestas, no en beneficio popular. El próximo martes 6 de mayo, Manuel Antonio Mata jurará en su cargo, con lo que la nueva mayoría recupera sus 21 escaños en el Senado. Y una sensible baja tuvo hoy la carrera por la presidencia de la UDI. El senador Víctor Pérez declinó competir por ese cargo. A menos de 2 semanas del Consejo General, donde la UDI va a elegir nueva mesa directiva, el parlamentario informó su decisión de no encabezar
de no presentar la lista que encabezaba. Mediante una declaración pública, Víctor Pérez Varela indicó que por motivos estrictamente personales depone su opción, agradeciendo el respaldo de cientos de militantes y dirigentes que, según dijo, habían respaldado su candidatura. De esta manera, el diputado Ernesto Silva se convierte en el único candidato a presidir el gremialismo por los próximos 2 años. En todo caso, hasta el mismo 10 de mayo, día de la elección, los militantes tienen la opción de inscribir una candidatura alternativa. Escuchemos las reacciones del presidente de la UDI y de Ernesto Silva a la bajada de Víctor Pérez. La elección se mantiene firme para el día sábado 10 de mayo. La directiva obviamente va a garantizar un proceso y tendrán las bases del partido que resolverse si se levanta o no otra opción. La UDI debe seguir su proceso de discusión, de construcción de un proyecto de futuro, el cual espero tener la oportunidad de liderar si así lo determinan nuestros dirigentes del 10 de mayo. No quiero celebrar el siglo. Es lo que mandó a decir Nicanor Parra a una universidad que preparaba su centenario, pero la Diego Portales no le hizo caso. A esta hora se inaugura la exposición que entrega 10 años de fotografías y filmaciones inéditas del antipoeta, que en septiembre cumple 100 años, como nos cuenta Claudio Fariña. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. El soliloquio del individuo retumba en las paredes de una biblioteca donde se debe guardar silencio, pero da lo mismo porque la biblioteca se llama Nicanor Parra Sandoval y está permitido perturbar. Mira, yo entré a estudiar a la Escuela de Ingeniería de la Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Yo un poco me gustaba la ciencia y el arte, entonces yo entré a estudiar primero física, después el plan común de ingeniería y toda la cosa. Y entre toda la cosa se topó con Nicanor Parra, y claro, porque habían ramos humanísticos, departamento de estudios donde trabajaban Enrique Lin, Jodorowsky, Ronald Kay, y empezó a tomar forma el proyecto Anticlases Antiprofesor. A mí me trató pero estupendo siempre Nicanor y nunca me retó en clases ni nada por el estilo. Y ahí tú puedes ser físico, geólogo, ingeniero, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Las clases de Nicanor me abrieron un poco la mente a la literatura, al arte y otras cosas que me fueron pasando en la vida, y al final yo nunca he trabajado de ingeniero, porque tú siempre he trabajado de fotógrafo o de realizador audiovisual o de cineasta o de alguna cosa así diferente. Originalmente eran fotos a las pizarras y no al antipoeta, pero en la medida que aumentaron los almuerzos con los estudiantes, empezó Nicanor a entrar a cuadro y después terminó siendo filmado. Filmemos la última clase porque el cine es un formato junto con la fotografía en negativo que se mantiene por muchos años, más de 100 años. Y llevo una cámara acá, este es mi profesor Osvaldo Bustos, y llevo esta cámara de cine que era de él, y le filmamos la última clase. Acá aparezco yo, mira, acá hay un poeta que iba siempre a las clases, que era Adam Méndez, amigo. Y acá está el sonido que grabó mi amigo Darío Villalón del Comando Autónomo. Y él ese día llega de corbata, nunca había usado corbata, llega de corbata especialmente como para la clase, para lo que hicimos en ese momento, ¿no? Es la época en que Nicanor analiza la muerte del discurso, el sepelio de la palabra, los funerales del dogma. Camas no faltan en los hospitales, lo que sucede es que sobran enfermos. Los auténticos radicales son a la vez de la derecha e izquierda. Aquí estábamos con los alumnos que uno leía, el otro se quedaba dormido, no sé, tenían como esa cosa interesante de las clases de Nicanor. Hay un número exagerado de enfermos en este país que, debido al alto nivel de excelencia de nuestros servicios hospitalarios, los enfermos no mueren oportunamente. Eran clases que a veces no llegaban a nada. Y nos íbamos a muchos lados y él traía en su bolso, que está por allá el bolso, un montón de libros de referencia, qué sé yo. Entonces terminábamos al final en cualquier lado y nunca pasábamos de la línea 12 a lo mejor, pero en unos lugares muy interesantes, ¿no? Esto sería todo por ahora y lo demás sería lo de menos. Clases que partían a veces con un poema problema y que tenía solución al final. Poema problema, ¿cuánto vale la tierra a dólar el gramo? Y da esa solución, que es una ecuación, y eso es lo que pesa la tierra. Y el que no lo crea, que la pese. Don Nicanor, que juega los descuentos para el siglo, le mandó a decir clarito al curador de la muestra que no quería celebrar sus 100 años. Pero sí dijo que le interesaba la celebración de los 60 años de la antipoesía. Por lo tanto, la idea fue cómo reconstruimos ese proceso creativo de Nicanor Parra con una microhistoria, en este caso, de los alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile,
y a partir de esas clases empezamos a desentrañar las claves de la poética de Nicanor Parra. Y esto es interesante, mira, que esta es la última clase de ese semestre y él dejaba a sus alumnos la dirección de su casa y su teléfono para que lo fuéramos a ver. ¿En Las Cruces? En Las Cruces, porque él compró el año 91 la casa de Las Cruces. Ser o no ser. Y ahí el dilema. Y hasta Las Cruces fue a verlo este sábado Marcelo Porta para contarle que la exposición va a durar hasta el 15 de junio y para preguntarle qué le enseñaría hoy día a sus alumnos. Yo no tengo ningún inconveniente en meterme en camisa de 11 varas. Y estaba con un bastón y caminaba con un bastón, pero caminaba bien. Entonces suelta el bastón y pone una cueca pianada súper fuerte y se pone a bailar la cueca. Habíamos 2 o 3 personas ahí, se pone a bailar la cueca y me dice, lo que hay que enseñarle a los alumnos es cueca. Eso es lo importante, es la cueca. Y se pone a bailar delante de mí a los 99 años cueca y a enseñarnos a bailar la cueca. Y me dice, la cueca me rejuvenece. La justicia egipcia arremete contra los hermanos musulmanes. En un juicio sin precedentes y catalogado como irregular por la comunidad internacional, casi 700 seguidores del expresidente Mohamed Morsi fueron condenados a la pena capital. ¿De qué se les culpa? ¿Cuáles podrían ser las repercusiones? Magdalena Garrido nos cuenta más. Son más de 3 años de conflicto y las calles de Egipto no saben de calma. Esta jornada, un tribunal en El Cairo condenó a casi 700 partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi a muerte. Es la segunda mayor pena capital en menos de un mes en el país para miembros del grupo religioso de los hermanos musulmanes, incluyendo a su guía supremo Mohamed Badi. 688 personas fueron condenadas. Esta sentencia sin duda será apelada, esto es seguro. Para este caso es necesario que los abogados estén presentes por si alguien es acusado de un delito. Entre los cargos figuran el asalto a una comisaría, el asesinato de un policía, intento de homicidio, destrucción de propiedades públicas y privadas y pertenencia a grupo terrorista. Todo relacionado con las protestas de agosto del 2013 que exigían el regreso del destituido presidente Morsi. Se violó el derecho a la defensa. En un caso normal se demora 1 o 2 años. Aquí estaba todo decidido después de la primera sesión. Aunque aseguran que serán apeladas, las condenas suscitaron polémica no solo en su país, sino que también a nivel internacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la ONU reclamaron por la falta de garantías en un juicio que no tiene precedentes en la historia contemporánea. Este fallo es absolutamente correcto y se esperaba desde un comienzo. Todo lo que ocurre en Egipto, las manifestaciones y lo que este grupo pide es ilegal y aumenta las divisiones entre la gente. Quien habla es el abogado que presentó la demanda contra el movimiento 6 de abril, que coincide con este, el segundo mayor juicio en la historia moderna del país. El grupo de jóvenes que encabezó la revuelta contra el derrocado presidente Hosni Mubarak el año 2011 ahora es ilegal en Egipto. Es así como más de 3 años de la primavera árabe, la polarización política continúa y amenaza las próximas elecciones presidenciales programadas para el 26 y 27 de mayo. Faltan 45 días. Ya se empieza a pegar el ritmo de la samba, como estamos viendo por allí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y me parece, o nos parece a todos, que llegó algo de calma también con Arturo Vidal hoy para que el ritmo de la samba también sea bailado por él en los próximos días en Brasil 2014. Y esto llega a través de estas imágenes, porque hoy la Juve, por la fecha 35, le gana al Sassuolo por 3-1. Aquí está, sin embargo, Zazda para anotar el primero para el Sassuolo, causando la sorpresa a los 9 del primer tiempo tras pase de Nicola Sansone. Aquí está el gol que deja sin opción a Buffon, pero reaccionaría la Juve con Mauricio Isla como titular. Y aquí está uno que anda de manera espectacular. Curiosamente no es llamado a la selección argentina de Carlos Tevez. ¿Sabe usted por qué? Dicen, porque esto no está comprobado, no hay certeza porque no puede haberla, pero señalan que la razón principal es que Messi no quiere que Carlitos Tevez sea llamado a la selección argentina. Y lo cierto es que sigue haciendo goles, sigue siendo figura en Italia y no es llamado por Sabella.
Carlitos Tevez. Vean lo que ocurre en el minuto 12 del segundo tiempo. Marquisio pone las cosas en su lugar. La Juve está a punto de ser campeón, entera 93 puntos con esta victoria que sería cerrada por dos hechos interesantes. El de mayor importancia para nosotros tiene que ver con Vidal. También allí el momento en que ingresa Lichtsteiner en reemplazo de Mauricio Isla, y es Lichtsteiner el que centra para Fernando Llorente, y el 3-1 en el minuto 31 del segundo tiempo. Y a los 35 se produce, tras este gol, 4 minutos después, bonito gol del vasco Fernando Llorente. Celebra Antonio Conte, el técnico, y vean cómo el público aplaude el ingreso a la cancha y la salida, por cierto, de un ídolo como Andrea Pirlo, pero también el ingreso de Arturo Vidal al campo de juego. Jugó 10 minutos y se vio bien. Y con esto uno podría pensar que en realidad su problema meniscal no es tan grave y que podría llegar perfectamente al Mundial de Brasil. De todas formas, fue a Italia el kinesiólogo de la selección para certificar qué pasaba con Arturo Vidal. Afortunadamente estos minutos nos dejaron bastante tranquilos. Confidiamo in un recupero, se non immediato. Penso che lui non pensa ai mondiali. Capisco eventualmente allarmismi da Cile, ma prima di essere allarmati eventualmente dovremmo essere noi. En Italia y Chile la preocupación y discusión era la misma, la gravedad de la lesión que aquejaba a Arturo Vidal, dudas que quedaron disipadas de lleno este lunes en el partido entre la Juventus y el Sassuolo. El rey Arturo Vidal, se va Pirlo, entra Vidal, minuto 80 de partido, ante el aplauso para el hombre que sale. 10 minutos en cancha le bastaron al volante chileno para acallar las sospechas de una lesión mayor. Ya incluso antes de entrar al campo de juego, Vidal se vio activo, al igual que en los minutos que estuvo en cancha. Arturo. Está con una gana de jugar, está pidiendo desde el primer minuto que ingresó. Quiere marcar, avanza, le picaba Arturo Vidal, que se ve perfecto Arturo, no le duele nada. Falta de Arturo. Solo noticias positivas para la Juventus, que tras la victoria sobre el Sassuolo solo le basta un triunfo el próximo lunes ante el Atalanta para coronarse tricampeón de la Serie A a falta de 2 fechas para el final de la Liga Italiana. Por eso el festejo al final del partido, aunque antes tendrán un desafío mayor este jueves ante el Benfica por el duelo de vuelta de semifinales de la Europa League, donde Arturo Vidal podría volver al once titular de la Vecchia Signora. Y esto pensé que no lo iba a decir nunca, y tal vez muchos pensaron, pero José Mourinho le hizo una gauchada grandota a Manuel Pellegrini, una gran paleteada, porque pese a jugar con un equipo con algunas alternativas, le ganó al Liverpool como visitante y le entregó la posibilidad al Manchester City de ser campeón. Está a 3 puntos del Liverpool, quedan 2 fechas, pero al City le quedan 3, porque tiene un partido pendiente, y la diferencia de gol lo ayuda. Por tanto, ganando los 3 partidos, el City de Pellegrini sería campeón de la Premier League. Cuando el Liverpool buscaba desesperadamente el empate, apareció la especialidad del Chelsea, más bien del conocido sistema táctico de Mourinho, el contragolpe. Fue el 2-0 en Anfield Road y un nuevo espectáculo a cargo del técnico portugués. You did it again, man. Lo ha hecho de nuevo Mourinho. Todo el show. Un grande. Le ganamos los 2 partidos al Liverpool y le ganamos los 2 partidos al Manchester City. No importa cuál de los dos sea, nosotros le ganamos los 2 partidos al campeón. Mourinho prácticamente bajándose de la lucha por el título, aunque igual sigue la parte alta de la tabla tras la victoria al Liverpool. Felicito al Chelsea por ganar el partido, pero mostramos todo lo que teníamos, luchamos por el balón y fuimos el equipo que quiso ganar el partido. La molestia del técnico Rodgers en clara alusión al esquema defensivo de Mou. Planteó el partido, dijo que iba a jugar con suplentes, puso un equipo muy respetable y está a 2 puntos del líder, que es Liverpool. Y claro, a falta de 2 fechas del final, el Chelsea quedó a 2 puntos del líder. Minutos más tarde, otro técnico, claro que más mesurado pero no menos eufórico, celebró con su equipo. En el atardecer de este primer tiempo, 2-0, el Manchester City empieza a construir con cimientos sólidos esta victoria en Londres
y para estar con esperanza plena de Premier. Aún confío en que podemos ser campeones. Lo dije tras la derrota con el Liverpool. Todavía teníamos que jugar 4 partidos y en el fútbol todo puede pasar. Resultados que dejan al Manchester City con la primera opción de quedarse con la Premier League a 2 fechas del término del campeonato. La razón: el Liverpool tiene 80 puntos, 2 más que el Chelsea y 3 sobre el City. Sin embargo, el cuadro de Pellegrini tiene un partido menos y de ganarlo igualaría al puntero. De ahí la importancia en la diferencia de goles que favorece a los Citizens, pues es el parámetro a definir en caso de igualdad de puntaje. Estoy feliz con que el equipo haya ganado y estar de nuevo en la pelea. Tenemos que tratar de ganar nuestros 3 partidos. Eso es lo que importa en este momento. Así es, a los Citizens les quedan 3 partidos, no así al Liverpool y Chelsea. Los de Anfield deben enfrentar al Crystal Palace y al Newcastle. Los de Mou, por su parte, chocarán contra el Norwich y el Cardiff, mientras que el Manchester City jugará de visita contra el Everton y luego 2 duelos de local. El pendiente con el Aston Villa y terminará la liga frente al West Ham United. Tenemos que ganar nuestros partidos, es lo único que podemos hacer, pero lo más importante es que otra vez dependemos de nosotros. El apasionante torneo inglés, la Premier League, que tiene 3 aspirantes al título, uno de ellos con la primera opción, el Manchester City de Manuel Pellegrini, quien va por su primer título de liga en Europa. Y está ahí nomás. Igual que la opción de construir el estadio para la Universidad de Chile. Ya están comenzando las conversaciones entre las autoridades de Azul Azul y también las autoridades municipales, como el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, y también el intendente metropolitano, que se mostraron a priori abiertos al proyecto siempre y cuando, por supuesto, cumpla con todas las normas establecidas y sea un aporte para la comuna. Un saludo amistoso entre 2 hinchas de la U que anhelan un estadio para su equipo. Lamentablemente en esta reunión ambos cumplen un rol distinto. Carlos Heller llegó hasta la municipalidad de Pudahuel para presentarle al alcalde Johnny Carrasco su proyecto del futuro estadio de la Universidad de Chile en los terrenos de Laguna Carén. Estamos haciendo las cosas como corresponde, a puertas abiertas, con ustedes presentes, y tenemos que ir presentando todo como corresponde. Como le digo, no podemos hacer un estadio y después pedir los permisos, tenemos que partir desde cero a empezar a terminar todo. Aunque Heller se ha mostrado muy rápido en los temas vinculados al estadio, hay algunos que piensan que se puso la carreta delante de los bueyes. Primero anunciaron y luego pidieron permiso. Primero lo hubieran conocido el alcalde, el consejo municipal, para nosotros eso lo planteaban nuestros vecinos. Yo creo que hay que hacer una consulta, sea o no sea vinculante, hay que consultarle a los vecinos. Si es un buen proyecto, bienvenido. Mucho se ha especulado sobre la calidad de los terrenos y la factibilidad para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. El alcalde es enfático y le abre la puerta al estadio. No es zona habitacional, es recurrentemente inundable y que por eso efectivamente admite en esa condición el equipamiento intercomunal de deporte. Se cumple con todas las normas y es beneficioso, lo que dije antes, es muy probable que digamos que sí. Vamos a trabajar para que esto sea en el plazo más corto posible con las aprobaciones así necesarias. Las reuniones de Carlos Heller siguieron por la mañana, directo a la Intendencia, donde Claudio Rego fue otro que se entusiasmó con el proyecto. Es decir, vamos a apoyar el proyecto de la U para que no solamente el fútbol cuente con un nuevo estadio, sino que también un club tan importante como la Universidad de Chile pueda tener su casa propia. Es obvio que ellos tienen que cumplir con toda la normativa legal vigente, pero también es obvio que nosotros los vamos a apoyar para que la cumplan y para que la U pueda tener su estadio en Santiago. Si no se respetan todas esas normas, es no nomás. Gracias. Comenzó el verdadero trabajo para Azul Azul. Ahora, a presentar sus argumentos y convencer a las autoridades de que el estadio es un buen proyecto para la comuna de Pudahuel. No se vaya porque en un par de minutos Esteban Paredes y su presente goleador y de selección chilena. Información de última hora y sorpresiva. Rodrigo Millar fue convocado también a la selección e integrará la larga lista de 30 de donde van a quedar los 23 que irán al Mundial. Muchísimas gracias, Fernando. Vaya bien. Gracias, Fernando. Bien, entonces vamos ahora de inmediato a 24horas.cl. Ahí está Alejandro Caroca, que nos va a contar qué es lo más visto del día en la web y hoy parece ser un beneficio para los deudores.
Claro, Amaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay que poner atención porque más de 1 millón de personas en nuestro país se encuentra morosa por el no pago de derechos de aseo, lo que en palabras simples es el pago por el retiro de la basura desde nuestras viviendas o domicilios. Según las municipalidades, buena parte de estos deudores desconoce estar en esta situación. La buena noticia para ellos es que ahora una nueva ley va a permitir a esos deudores condonar intereses y multas relacionados con este pago. ¿Cómo saber si es moroso y cómo optar a la condonación de parte de esta deuda? En 24horas.cl está detallado. Le explicamos cómo y dónde se puede hacer este trámite. Y nuevamente vamos a otro tema. El cielo nos está brindando un espectáculo astronómico. Dentro de un poco rato se va a producir en Australia y la Antártica un eclipse anular de sol, un fenómeno conocido como anillo de fuego por la curiosa forma en que se deja ver en el cielo. Si bien nosotros estamos en el punto opuesto de la Tierra, el eclipse podrá verse en una transmisión en vivo que estaremos llevando para ustedes en nuestro sitio. Entren a 24horas.cl para tener más detalles de este, sin duda, espectáculo que es bastante espectacular y hermoso para ver en 24horas.cl, Amaro. Extraordinario, precioso, una imagen ahí cinematográfica. Gracias, buenas noches. Chao, que estés bien. Y con esa bella imagen, como decía Amaro, nos despedimos y dejamos hasta aquí esta edición de 24 Horas Central. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches.